Señor ministro, hay una corrupción sistémica en la familia, el Gobierno y el partido de Pedro Sánchez. No hay un solo canciller o primer ministro europeo que tenga una situación judicial semejante a la que tiene Pedro Sánchez. 4 juzgados, más de 15 delitos y todo apunta en la misma dirección, al número 1. Comencemos con la familia. Mire, la mujer del presidente ha hecho uso de la Moncloa para sus negocios personales, lo que más allá de todo reproche penal ya debiera haber supuesto la dimisión de Pedro Sánchez por el reproche moral y ético que efectivamente tiene esta actuación. Ahora está imputada por 2 delitos, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Nos queda por saber también si lo estará por apropiación indebida. Sabemos que el juez ha citado como testigo al director de los servicios jurídicos de la Complutense. Dijeron que no había caso, que todo era fango y patrañas de la derecha, de la ultraderecha, de los pseudomedios, que jamás la imputarían, que luego lo archivarían y que le quitarían el caso al juez. Hoy también sabemos que el abogado de la señora Gómez le dijo al juez que la señora Gómez trabajaba en Moncloa y que tenía allí sus negocios. Pero al Senado le han dicho ustedes, el Gobierno, que no, que la señora Gómez no tiene su empleo y no tiene sus negocios en Moncloa. ¿Quién miente? ¿La señora Begoña Gómez? ¿El Gobierno? ¿Todos? Pero mire, como el caso avanza, desataron una cacería contra el juez que investiga la corrupción de la mujer de Sánchez para intentar desacreditarle. Y ministros de su Gobierno le han acusado de prevaricación, iniciando una guerra insólita entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Difundieron y ampliaron bulos como el de los 2 DNIs del juez Peinado. Y ustedes ni pidieron perdón ni lo han desmentido. Pero el caso continuaba y pasaron al ataque judicial cuando por primera vez en democracia han usado al abogado general del Estado para querellarse contra un juez por unas cuestiones de una ciudadana particular. Una querella, señor ministro, que hemos pagado todos, pero que al señor Sánchez le ha costado nada. Y el tribunal, por unanimidad, ha rechazado de plano su querella por arbitraria y abusiva, en palabras de uno de los magistrados. También está imputado el hermano del señor Sánchez por un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por otro de tráfico de influencias, por malversación y por prevaricación. Tenía un sueldo de 55.000 euros por un trabajo por el que ni pisaba. Hasta un despacho fantasma le hicieron sus compañeros socialistas de Bauhaus en una mañana para que pudiera tener un sitio al que ir, mientras además vivía en Portugal. También la jueza ha tenido que mandar varias veces a la UCO a recabar información a la Diputación que sus compañeros socialistas no le querían pasar. Y luego se permiten ustedes dar lecciones de absentismo laboral, de fraude fiscal y de cómo hay que colaborar con la justicia. Esto solo en la familia, señor ministro. Pero vayamos al Gobierno. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Mire, mientras todos los españoles estábamos en nuestra casa en plena pandemia, la mano derecha de Pedro Sánchez usaba el Ministerio de Transportes como sede logística de toda la trama de corrupción que desvió después a otros ministerios con la compraventa de mascarillas fraudulentas y también a dos comunidades autonómicas, una la que presidía la señora Armengol y otra el señor Torres, que por cierto también han mentido en sus declaraciones. Y mientras los españoles salían de la crisis económica tras la pandemia, a la mano derecha de Sánchez le pagaban el piso del amante, el chalet y también los viajes. Comenzaron negando todos estos hechos. Volvían a decir que eran bulos, pseudomedios, fachosfera. Hoy ya hay varios altos cargos del Ministerio imputados, ministerios registrados por ello, y estamos a las puertas de que la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el Partido Socialista esté imputado. Pero vamos a otro de los casos de corrupción que les atenazan, el caso del sí. Mismos protagonistas, Ábalos, Koldo, Aldama y los lingotes de oro. Primero dijeron que no sabían que iban a viajar a España. Mintieron. Dijeron que fue Marlaska el que había avisado que del sí venía en el avión. Mintieron. Dijeron que Ábalos tomó la decisión de ir cuando le avisó Marlaska. Mintieron. Dijeron que Ábalos fue a Barajas para evitar una crisis diplomática. Mintieron. Dijeron, señor ministro, que Sánchez no lo sabía. Y mintieron. Todos los españoles hemos visto el WhatsApp en el que Sánchez le dice a Ábalos: viene Delsi, ok, pa'lante, que entre. Y después de todo esto, señor ministro, le aplaudieron. Aquí en esos bancos azules aplaudieron a Ábalos como si fuera un héroe. Señor ministro, son ustedes el cinismo personificado. Y hoy ha venido usted aquí a volver a mentir, señor ministro, cuando decía que no ha habido ningún viaje. Hoy también sabemos la millonaria comisión que ha pedido Aldama por estas cuestiones y quizás los volcados informáticos nos den la información de con quién pensaba repartirla. A lo mejor había algunas de estos en esta lista. Toda esta trama operaba con la tranquilidad de saberse protegidos e informados desde interior con móviles opacos que proporcionaban desde el Ministerio del Interior, sabiendo que estaban además incluidos entre la lista de informantes para que les saltase la información si estaban siendo investigados. Tenían al mismísimo director de la Guardia Civil informándoles de cómo iba el caso judicialmente y cuando ustedes vieron que se iba a destapar, le cesaron
sorpresivamente y le han mandado a Washington. ¿Así es como ustedes trabajan contra la corrupción? Así es como trabajan contra la corrupción. Señor Bolaños, ¿qué tienen esos pendrives y esos discos duros que tanto les preocupan y que tienen al lado de la Guardia Civil afanosamente trabajando para conseguirlos? ¿Qué hay ahí en esos pendrives? Y mire, como le he preguntado por unos pendrives y unos discos duros, estoy seguro que saldrá usted aquí corriendo, con su sonrisa, y me dirá lo de los martilleos de los ordenadores de Bárcenas. ¿A que sí? Pues mire, le traigo el auto de la Audiencia Provincial que niega que el PP martillase ningunos ordenadores de Bárcenas. Y por como sé que usted no cree en la justicia, le traigo también Neutral, que no es sospechosa de ser fachosfera, que también dice que el PP nunca martilló ya ningún ordenador. Dejen de soltar bulos y de mentir. Déjelo, señor Bolaños. Mire, se lo dejo aquí para que haga fotocopias y se lo pase a los ministros. Se lo paso para que dejen de repetir bulos y mentiras. Mire, hay otro caso que ha saltado también la semana pasada, el caso de los hidrocarburos. El último caso en saltar, que tiene estafas en impuestos de hidrocarburos con los mismos protagonistas. Aldama, Koldo, Ábalos, en toda la trama están siempre los mismos. Más de 180 millones de euros por defraudar al fisco y que no se podría haber llevado a cabo sin el concurso de miembros del Gobierno. Pero esto no es todo, señor Bolaños, sigo. Es que tienen ustedes imputado al fiscal general del Estado. Y he de reconocerle que siento cierta vergüenza ajena al escuchar al ministro de Justicia decir que está imputado por decir la verdad o por desmentir bulos. Que esto lo diga la ministra portavoz o el señor Pachi López, que no tienen ni idea de derecho, pues puede tener un pase. Pero que lo diga usted obviando claramente el principio de tipicidad de nuestro Código Penal es bochornoso para la carrera judicial que usted sea ministro de Justicia. Es vergonzoso. Engañando a la ciudadanía a sabiendas y dolosamente de que está usted mintiendo cuando dice que al fiscal general se le está investigando por decir la verdad. Usted miente y lo sabe. Por cierto, que este mismo tribunal que ha imputado al fiscal general del Estado, antes de ayer también, archivaba una querella contra la ministra Montero. ¿En cuál de los dos casos hay prevaricación? ¿O es que la prevaricación para el Gobierno actúa a beneficio de inventario? Siempre a favor de Pedro Sánchez. Son ustedes tan inmorales como incompetentes y tan sectarios como ignorantes. Y cuando el derecho y la ley no les sirven a sus propósitos, entonces lo retuercen y se lo inventan. Y si esto tampoco les funciona, como lo estamos viendo, se inventan la patraña de un plan antidemocrático para hacer caer al Gobierno. Ningún Gobierno español en democracia, señor Bolaños, ha sido tan corrupto y ha estado tan podrido. Señor Bolaños, le repito, familia, Gobierno y partido. Y tienen la cara dura de repetir sin cesar que sí, que bueno, que tienen algo de corrupción, pero oye, que perdone, que nosotros no somos como el PP, que nosotros actuamos con contundencia. ¿En serio? ¿De verdad se comparan ustedes con el PP? Mire, señor Bolaños, el PP jamás ha amnistiado a delincuentes. Y ustedes sí. El PP jamás ha rebajado del Código Penal los delitos de corrupción. Y ustedes sí. El PP jamás ha usado el Tribunal Constitucional para borrar delitos de compañeros por corrupción. Y ustedes sí. El PP jamás se ha querullado contra un juez por investigar corrupción. Señor Bolaños, ningún presidente del PP se ha querellado ni ha usado la abogacía del Estado para querellarse contra un juez por investigar la corrupción de un familiar. Entre otras cosas, porque la mujer de ningún presidente del Gobierno del Partido Popular se dedicaba a hacer negocios desde la Moncloa. Efectivamente, no nos parecemos en nada, señor ministro. Y mire, en la sesión de control ha mentido usted otra vez. Ha dicho usted que solamente había ministros del Partido Popular condenados por corrupción. Por cierto, ninguno de ellos fue en el ejercicio de su cargo como ministros. Pero mire, Barrio Nuevo, Chávez, Griñán, Magdalena Álvarez, Virgilio Zapatero, Vicente Albero, 6 ministros socialistas condenados por corrupción. Llevan 3 más. Señor Bolaños. Sí. Y podría seguir. Podemos recordar, oiga, esas fotos que ha visto toda España de Roldán en calzoncillos en orgías. ¿Se acuerda usted? Forma parte del mismo partido que el señor Roldán, señor Bolaños. Del Tito Berni. Señor Bolaños. Dejen de dar lecciones, que si en algo son expertos los socialistas es en llevárselo ajeno. Dejen de dar lecciones. Pero sigamos con los bulos. Esta semana decía el ministro Óscar López que el PSOE tardó 3 días en tomar decisiones contra Ábalos. ¿De verdad, señor Bolaños? ¿En serio? Mire, hoy sabemos que Sánchez sabía desde 2022 que Ábalos estaba en la lupa de Hacienda por sus negocios en transportes. También sabemos que era conocedor y autorizó la entrada de Delsi. Señor Bolaños, desde 2022, ¿por qué no lo pusieron en manos de la justicia?
¿Por qué lo incluyeron en las listas del 23 de julio? ¿Por qué lo iban a meter en las listas de las europeas? Porque le querían aforado, ¿verdad, señor Bolaños? Ustedes no han luchado contra la corrupción. Lo que han estado haciendo es intentando tapar todo rastro, comprando y premiando voluntades y silencios. Tienen ustedes de honrado, señor Bolaños, lo que yo de comunista. Y ahora, cuando salga usted a darme la réplica, que le veo muy azorado con el móvil, me imagino que le estarán pasando información personal mía, como ha hecho el señor Óscar Puente contra compañeros míos, que es una auténtica vergüenza, me imagino. Ahora, cuando salga a darme la réplica, ¿será usted capaz de no mentir, de no insultar, de hablar de la corrupción de su presente y no de la que pudo haber en mi partido cuando yo estaba estudiando la carrera? ¿Será usted capaz? ¿Será usted capaz de salir y no tergiversar todo lo que yo he dicho, que va a quedar escrito para las mentiras que suele usted decir, que es lo que hace con mis compañeros? ¿Será usted capaz de no mentir cuando salga aquí y hablar de la corrupción, que es de lo que va esta interpelación, de su partido, de la familia del presidente del Gobierno y de su Gobierno? La verdad, señor ministro, es que escuchándole lo que estaba pensando es que ahora va a resultar que le tenemos que pedir perdón a Koldo, a Aldama, a Ábalos, a toda la gente que estaba en su Gobierno llevándoselo crudo. Vamos a tener que pedirles perdón. Mire, la corrupción pasada se condena, pero no hace mejor la suya, señor Bolaños. Ustedes dicen que lo de los discos, que si borramos los discos, ustedes lo que hacen es que desaparezcan los móviles de Interior, como en el caso del Tito Berni, o que los discos duros aparezcan borrados, como le ha informado Interior al ministro de Koldo, ¿verdad, señor? Así colaboran ustedes con la justicia. Y mire, insiste usted en algo que me parece preocupante, que es lo del delincuente confeso. Insiste, se recrea usted, lo repite ayer en el Senado, lo vuelve a repetir usted hoy. Nos trae aquí la RAE, ¿no? Señor ministro, en la página web de su ministerio aparece esta orden, la 343 de 2016 de la Unión Europea, que dice que los cargos públicos no podemos llamar delincuente a alguien que no está condenado por una sentencia judicial. Se lo vuelvo a dejar para que lo imprima y estudie, señor ministro de Justicia. Se lo dejo, se lo dejo. Mire, es incapaz de dar ni una sola explicación. Mentiras, ataques, insultos y tú más, nada. Intenta usted tapar sus carencias con un poco de humor rancio y mucha soberbia. Pero al final todo se sabe y la verdad se va a acabar sabiendo, señor ministro. No es casualidad que el equipo de opinión sincronizada esté ya lanzando insidias de que hay un plan antidemocrático contra el Gobierno de España. Algunos de sus compañeros ministros ya están en ello. Porque hay muchas lenguas informadas que dicen que en Moncloa ya están preparando la situación y el relato por si acaso imputan al número uno, a Pedro Sánchez. Este truco, señor Bolaños, es más viejo que la orilla del río. No hay populista o autócrata que no lo haya utilizado alguna vez en sus ejercicios de poder. Están ustedes en un callejón sin salida y solo les queda el ataque. No ya al PP, sino a las instituciones, a la justicia, al Estado de Derecho y a todo lo que suponga admitir que el emperador efectivamente va desnudo. Por eso mienten todo el rato y a todo el mundo. Y mire, yo le quiero leer un párrafo de la filósofa alemana Hannah Arendt, que estoy segura que va a resultar muy motivador. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y de juzgar, está sin saberlo ni quererlo completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Señor Bolaños, nosotros no vamos a dejar que hagan ustedes con España lo que quieran. Da igual cuánto mientan, da igual. Usted miente consciente y dolosamente para confundir a los pocos españoles crédulos que puedan quedar. ¿Confía usted en la fe ciega de quien antepone que gobiernen los suyos a que gobierne la decencia, la honradez y no el despotismo? Pero la fe ciega se acaba, señor Bolaños, y las piezas van cayendo y la verdad va apareciendo. En pleno proceso de supervivencia hacen lo que sea necesario, incluso el ridículo, como hemos visto hoy aquí. Va usted de fracaso en fracaso. Su ley estrella, la de la amnistía, un fracaso. Han sido incapaces de amnistiar a los delincuentes que querían ustedes amnistiar por 7 votos. Las querellas de la Abogacía General del Estado contra un juez, archivadas. Las peticiones de archivo de la Fiscalía contra los casos de Begoña y del hermano, desestimados. Todo les sale mal. ¿Sabe por qué? Porque solo la falta de ética y valores suya es comparable a su ignorancia e incapacidad. Si es que hasta para hacer el mar hay que ser inteligente. No sé si es usted el peor ministro de Justicia. Lo que sí sé es que es usted el ministro de Justicia más dañino para la democracia española, que es peor. Señor Bolaños, es usted el único ministro de Justicia de la Unión Europea que legisla con y para delincuentes.
Es usted el único ministro de la Justicia de la Unión Europea que ha reducido delitos de corrupción de su Código Penal. Es usted el único ministro de Justicia de la Unión Europea que, en lugar de encarcelar a terroristas, los saca antes de tiempo. Es usted el único ministro de Justicia que ha permitido que en este país se saque a violadores. Es usted el único ministro de Justicia que ha atacado a los jueces y que ha usado instituciones del Estado para hacerlo. Señor Bolaños, da igual cuánto nos ataquen, cuánto nos insulten, cuánto mientan. La verdad va a seguir saliendo y este Gobierno caerá porque tiene los pies de barro y se derrumbarán y todos los veremos. Pero usted, señor Bolaños, lo va a ver desde primera fila. Muchas gracias.